Muy buenos días, amados, amadas de Dios. Es una bendición para mí estar en esta mañana nuevamente con ustedes para dar esa reflexión que Dios les va a dar esta mañana a través de mi persona. Y sabemos que cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, porque esta es la palabra, la bendita palabra de Dios, la que me llevó a mí a sus pies, cuando yo me empecé a enterar de todas las cosas bellas y maravillosas que el Señor tenía para mí y cómo podía yo llegar a los pies de Él para poder llegar a los cielos. Este manual de instrucción fue el que a mí me abrió los ojos para darme cuenta de muchas cosas. Escuchaba de la palabra de Dios, pero tenía que leerla. Y así fue como el Señor me trajo hasta aquí desde hace muchos años y le doy gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios por esta mañana, por estar ustedes aquí conmigo, amados, amadas de Dios, para compartir esta reflexión y ponerlo todo en las manos de nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración, una pequeña oración para ponerle todo en contexto al Señor. Que sea el Señor que me use grandemente y que, bueno, que esta palabra penetre en nuestro corazón, allí que se apropie en nuestro corazón y la podamos poner por obra. Amén. Eso es lo que quiere el Señor para ti y para mí. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y por tu Santo Espíritu, te doy infinitas gracias, Señor, por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, por tu deidad, Señor. Gracias, Padre Santo, porque esta mañana pudimos despertarnos y saber que tú estabas allí con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día, por proveernos de alimentos, Señor, físicos, Señor, y ahora vamos a consumir el alimento espiritual, Padre. Señor, habla por mí, que yo hable con denuedo tu palabra, Señor, Dios de la gloria, que no sea yo, sino que seas tú, Padre Santo. Señor, yo te doy las gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás en mi vida y en la vida de los oyentes que ahorita se están conectando y los que se van a conectar a posteriores, Señor. Te doy las gracias en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y le doy la bienvenida a mi hermana Yané. Bendiciones, Yané. Que el Señor siempre esté contigo, fortaleciéndote, llenándote mucho de amor. Igual que mi Yuli Bella, que Dios te bendiga, te cuide y te guarde. Mi Yuli, te amo mucho. Y hoy voy a hablar sobre el narcisismo. El narcisismo, y vamos a ver cómo somos nosotras las personas. Porque a lo largo de la historia humana, muchos personajes que han revelado su egoísmo y su lado también narcisista, porque tenemos ese lado, despreciando a quienes, a los más débiles, porque la gente que es narcisista es así. ¿Qué dijo Mussolini? Mussolini dijo: es mejor vivir un día como león que 100 años como oveja. Y el poeta Oscar Wilde afirmó: amarse a uno mismo es el comienzo de un romance eterno. Y Hitler escribió: la compasión es una debilidad del cristianismo. Imagínense. Mientras que nuestro Padre Celestial, nuestro Jesús, nuestro Creador, el que murió por nosotros, por ti, por mí, que dijo en Mateo 11:28, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Qué hermoso, ¿verdad? Tan diferente. El Señor tenía, bueno, otro amor, otra conciencia de lo que realmente es el pueblo, su creación. Y en un artículo también encontré que el narcisismo ha aumentado el 30% en los últimos 20 años. Eso es lo que representa que más o menos como cada dos de cada tres personas se prefieren vivir para sí mismos, para ellos, y no pensando en los demás. Imagínense usted, de 2 personas que piensan en ellos mismos, no en hacer el bien a los demás, no pensar en los demás que necesitan. Amén. Incluso hay un libro publicado
que se titula La epidemia del narcisismo y fue escrito por un psicólogo que en uno de sus capítulos él afirma que vivimos en una cultura que no solo tolera el narcisismo, sino que lo fomenta. Imagínense ustedes, fomentar el narcisismo. ¿Qué les parece? Y fíjense que poniendo ejemplos de la vida real, ¿cómo son estos shows de reality show que presentan? Eso lo hacen, ¿qué? Para glorificar su ego. Pareciera que estoy yo. Recomenzar la autoprogramación, ¿ah? Y entretener con un espectáculo del yo descontrolado. Eso es lo que hacen, hacer show. Inclusive, hay empresas que uno puede contratar también, los paparazzi. Esos paparazzi falsos para que te sigan. ¿Dónde voy yo? ¿Dónde va esta? ¿Dónde va el otro? Para que te saquen fotos y así que aprender acerca de la fama, para que tú agarres fama. Hasta eso, falsos paparazzi te ponen allí y ya tú te conviertes, bueno, pues eso es narcisismo. Por eso no es extraño pensar en nuestra sociedad que sufre esa enfermedad del yo. Yo hoy, mañana yo, pasado yo, y todo el tiempo soy yo. Entonces todo se trata de ¿qué? De mí, de lo mío. Son mis problemas, mis sueños, lo que yo quiero comprar, cómo me quiero yo sentir. ¿Ah? Por eso no es coincidencia que tengamos a dispositivos como el iPhone, el iPad, el Mac Pro, todo eso, donde nos hace sentir bien. Aunque el primer selfie, fíjense usted, el primer selfie fue en 1839 con un fotógrafo llamado Robert Cornelius, que se sacó una foto él solo y fue eso una revolución del selfie. Y esto surge que cuando se impone el iPhone 4, todo el mundo en el 2002, ¿no? Ay, se populariza eso de los selfies, luego salía lo del Instagram y así fue creciendo y creciendo ese narcisismo. Pero escucha esto, según las estadísticas, más de 5.500 millones de fotografías al día se toma la gente y el 4% que son selfies. O sea, un promedio de ¿cuánto? De 200 millones de selfies al día. ¿Te podrías imaginar cómo está la gente de narcisismo? Y no te voy a decir nada, yo también me tomo fotos. Pero Dios mío, cuídame de eso, cuídame de eso. A veces me tomo fotos y bueno, para mandárselas a mis hijos, pero a mis hijos, a mi familia. Porque realmente todo esto se trata de ¿qué? De mí, de mostrarme no como soy yo, sino como yo quiero que me vean las demás personas y me digan, ay, mira cómo está, mira. O sea, es el ego, es esa presión que tú mismo sientes, voy a demostrar que yo estoy bien. Porque de cada 3 fotos se sacan a sí mismo, uno enseguida. Pero entonces, ¿de dónde surge todo este movimiento de autoexaltación que tiene la gente por estarse tomando esa foto? Ajá, ¿de dónde estoy? Aquí en la playa, tomándome una fotografía para que todo el mundo sepa. Pero ¿qué pasó? Que da a un lado mis gestos de amor. Son lo que la gente quiere ver y que me validen por eso. Eso es narcisismo. Yo quiero que la gente vea dónde estoy, qué estoy haciendo. Pero a partir de una cultura que propone que la relevancia es más importante que la transparencia, porque debemos ser transparentes realmente. No es que yo vamos a ver cómo me ve la gente. Eso es lo más importante para ti. ¿Cómo te ve la gente? Entonces, por eso es que lograr que me den un like en mis fotos, en Instagram, en lo que sea. Yo quiero, porque tiene como más peso ese like que un consejo que tú me vayas a dar, que me llames y me digas, mira, tal cosa y tal cosa, quizás a mí me va a hacer sentir mejor un like que me den en la foto. Por eso
un comentario positivo o negativo impacta emocionalmente más que una promesa bíblica. Ajá, ¿cómo estás? Ay, te ves bella, te ves elegante, mira cómo se ve y tú te ves hermosa, mira esos músculos. Eso es lo que la gente quiere que le digan. Eso es. Y aunque la iglesia es parte de la sociedad, ¿verdad? Pero esto no significa que debemos actuar como la sociedad, como el mundo. Es más, la iglesia no debería moverse con el mundo, sino que debe mover al mundo hacia ella. Por eso, leyendo las escrituras de Romanos 15, creo que Roma fue algo parecido a eso, que estaba pasando, que estaba pasando algo allá, y lo dice Pablo en las escrituras, y él se enfoca en darnos en darnos la cura para esa enfermedad del yo soy, yo voy a hacer esto. No, evidentemente que la sociedad romana giraba alrededor de la vanagloria y la imagen. Aquí estoy yo, imagínate, mira quién está allá. No, entonces me imagino que cada familia en la iglesia preocupados por sus hijos, con la influencia en la escuela, dónde van, todo eso, pero debemos que seguir a Dios. Porque la iglesia no tenía problema, pero fuera de la iglesia, cuando salen, había un gran problema. Y Pablo lo decía de una manera preventiva. Les da algunos consejos, los cuales se aplican a nosotros hoy perfectamente, porque es una manera de cómo nosotros estamos viviendo hoy en la sociedad, que es una preocupación. Así que Pablo comienza diciendo en Romanos 15:1 dice: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Entonces, una cosa es envejecer y otra cosa que es madurar. Madurar. Entonces, y concluimos que la madurez te hace fuerte en la fe, pero no solo para salir adelante, sino para soportar las flaquezas. Las flaquezas de quienes, de los débiles, las personas que están débiles emocionalmente, débiles en la palabra. ¿Por qué? Porque no se trata de que seas una persona inmadura. Tenemos que buscar la madurez en Cristo Jesús, porque te recuerdo que nosotros éramos inmaduros. Tenemos que buscar la madurez, y no es porque tú andes con gente madura te vas a hacer más maduro y voy a andar nada más que la gente madura para yo andar con ellos. No, los débiles necesitan de esa gente madura para ayudarlos en sus debilidades, ayudarlos a madurar, ayudarlos a conducirse en este mundo. Ahora mira lo que agrega en el verso número 4 de Romanos 15. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La esperanza es la que nos va a llevar a nosotros a tener esa fe guardada allí y saber que Dios lo va a hacer. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que nuestro Señor Jesucristo lo va a hacer. Y esa es nuestra esperanza que no debe desaparecer nunca. Dice en Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser como Cristo. Ahora hablemos de las personas que son débiles. Yo le decía a Dios, ayúdame, Señor, porque yo me siento débil pasando por este proceso. Señor, ayúdame, Señor. ¿Y a qué personas se refería Pablo en esta ocasión? Él no habla de los tímidos, él no va a hablar de los calladitos que son calladitos, él no va a hablar de los indecisos, él no está hablando de personas que tienen convicciones fuertes, pero que su manera de actuar o de ver las cosas no está fundamentada en que no son fundamentadas en la palabra. Como dice, el débil es legalista, el débil es el machista, el débil es el controlador, el débil es orgulloso, el débil, y una lista que podía enumerarte muchas cosas acerca
de lo que es una persona débil. Por eso una persona madura es aquella que tiene un mayor nivel de ¿qué? De paciencia, que te va a ayudar a enfrentar los problemas, esos problemas fuertes, y va a terminar que contigo pensando en ti. Esta persona está equivocada y necesito ayudarlo porque está atrapada en sí misma y no se da cuenta. Muchas personas no se dan cuenta que están atrapadas en sí mismos y por eso hacen lo que dicen. ¿Por qué? Porque no tienen una instrucción, no se sienten débiles y quieren actuar como ellas piensan que deben de actuar, y no es así. Ahora volvamos por un momento al verso 1, como les dije actualmente, donde dice: los fuertes de la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacerlo lo que nos agrada a nosotros. Entonces, por alguna razón Pablo escribió esto en la palabra de Dios: ayudar, debemos de ayudar, pero no dice Pablo exactamente ayudar, sino apoyar, porque nosotros decimos que vamos a ayudar, pero nosotros tenemos que apoyar a esa gente que está así, esas personas. Apoyar es sobrellevar la carga junto al otro. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Yo voy contigo, yo te ayudo. Yo aquí tengo una hermana en Cristo que está presente ahorita aquí conmigo, Thais. Yo le doy gracias a Dios a ella porque en todo momento ella me ha ayudado también a llevar las cargas, por lo menos ahorita que me estoy mudando. Y ella ha sido para mí una bendición y seguirá siendo, porque no solamente para eso, para muchas otras cosas, así como lo ha sido Julie, mi hermana Chané, mi hermana Lisbeth, mi familia. Eso es lo que el Señor quiere, que nos apoyemos, pero nos apoyemos en llevar las cargas unos con otros. Entonces, no es aguantarte aunque seas insoportable, eso no significa eso. Es ayudar al otro a cargar su carga que estás pasando, porque si tienes inseguridades, si tienes malas actitudes, cárgalas con él. Enséñale a llevar esa carga y lo ayudas a caminar por esa senda para alcanzar su libertad, que esa libertad bella que trae Cristo a nosotros, que nos promete en su palabra. Dice: deje de serlo en su vida, dele su carga al Señor, que es fácil y ligera. Porque la persona el que madura no es que sea, no es maduro para caminar con los maduros. Eso es narcisismo disfrazado. No, yo voy a caminar con ella porque ella es madura y yo no voy a marchar con los débiles porque eso me hace sentir mal o me hace sentir bajo. No. Nosotros debemos de caminar con los débiles, con esas personas que están llevando carga fuerte. Eso es lo que quiere el Señor. Porque Él dice: si tú maduras y me enseñas a mí a eso, también voy a agarrar madurez espiritual y voy a dar lo que tú tienes también, así como lo hizo Pablo y como lo hicieron todos los discípulos. Porque no se necesita tener mucha paciencia, sino que se necesita tener amor en el corazón para poderlo hacer. Una clara señal que son los maduros en el corazón son aquellos que te van a ayudar, que te van a apoyar en los momentos difíciles. Amén. En Filipenses 2, 3, 4 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Qué te dice? Ok, está pendiente de ti, pero está pendiente de los demás también, como lo está haciendo mi amiga que está aquí, mi hermana en Cristo. Porque en la carta de los Corintios también lo dice. 1 Corintios 9, 22 dice: entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Mira qué bello, ¿no? Madura, pero yo me hago débil para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Qué hermoso esto. ¿Ah? Entonces, escuchate esa frase del amor que dice: el amor es ciego. ¿Usted cree que es verdad? El amor no es ciego. Yo no creo.
Bueno, lo que pasa es que algunos dicen, como a lo mejor a uno de los dos son feos y dicen, "Ah, el amor es ciego porque ella es muy bonita para él". Entonces siempre, no, el amor es ciego, quién sabe qué le miró, o el bolsillo, o la casa que tiene, o el carro porque el tipo es feo, o la tipa es fea. No, el amor no es ciego. Eso es una mentira, porque el verdadero amor que es de Dios ve claramente las fallas, los pecados y las debilidades de todos. Y aún así, caminemos con ellos, con paciencia, así como lo hizo Jesucristo, contigo y conmigo. Amén. Amén. Y así es que nosotros podemos ser esas personas maduras, pacientes con el débil. Tal vez puede ser tu cónyuge, tal vez puede ser tu hijo, tu vecino, cualquier persona que esté a tu lado. Eso es lo que tenemos que hacer. En Romanos 15, 2, 3 dice, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, fíjense ustedes, sino como está escrito, sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. Eso fue lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si la cultura de nosotros dice, el yo está por delante del tú, Jesús modela que el tú está por delante del yo, del mío. ¿Por qué? Porque Él va a caminar delante de nosotros. Él es el primero. Y fíjense ustedes, no debemos de estar de última hora, dejar al Señor y llamarlo como el 911 aquí, que dice, sí Señor, sino que busco a fulana, busco a fulano. No, tenemos que buscar primero al Señor, pero no lo dejemos como última instancia, el 911 para llamar a emergencia. No, debemos de acudir primeramente a nuestro Padre Celestial. Entonces, en este verso, Pablo justamente quita la atención de nosotros mismos y de los demás, y ahora pone aquí al Ser Supremo, al que está allá arriba en los cielos, y al Espíritu Santo que tenemos nosotros dentro, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Y cita algo escrito sobre mí han recaído que todas las burlas y los que me insultaron. El apóstol Pablo en el Salmo 69:9 dice, el celo por tu casa me consume, sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. Eso le pasó a mi Cristo, bendito a mi Jesús. Entonces, escúchame bien lo que te voy a decir. Toda la vida de Jesucristo se caracterizó por un desinterés personal. Él todo lo hizo para ti, para mí, para todos. No vivió para complacerse a sí mismo, siendo Él el Hijo de Dios. Vivió de una forma completamente desinteresada. Él interesaba primero a la creación de Dios, a su pueblo. ¿Ah? Por eso una vez le dijo a la gente junto al templo, en Juan 8:29, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. ¿Podemos decir eso nosotros también? Yo no me siento sola. ¿Por qué? Porque siempre Él está conmigo. Donde quiera que yo vaya, Él va a estar. Si me escondo debajo de las piedras, Él está conmigo. Si me escondo en un closet, Él está conmigo. Si me escondo en un rincón, Él está conmigo. ¡Qué bello! ¿Cómo me gustaría a mí afirmar siempre lo mismo? Pero por ahora es un deseo y algo, es un anhelo. Porque es la influencia del mundo que muchas veces nos empuja a pensar que muchas veces más en mi yo, en que los demás no valen nada. O sea, eso yo, cómo me siento, y termino haciendo lo que a mí me agrada y no lo que Dios realmente le agrada que hagamos tú y yo para los demás. Entonces, Jesucristo cuando vino aquí no solamente enseñó la humildad, porque se acuerdan que Él hasta se arrodilló para lavarle los pies a los 12 discípulos. Inclusive, Él sabía que lo iban a negar y le lavó los pies a Pedro. Él sabía que lo iban a entregar, le lavó los pies a Judas. Se humilló a lo sumo.
¿por qué no podemos practicar nosotros ese mismo modelo del Señor, verdad? Ser como lo hizo Él. Porque Jesucristo nació en una familia pobre. Que todos tuvieran acceso a Él. Y nadie se sienta intimidado. Nosotros también. Yo no soy de una familia rica. Yo no soy de una familia millonaria. No. Pero Jesucristo se humilló a lo sumo. Y desde niño estuvo centrado en servir única y exclusivamente a Dios. ¿Se acuerdan cuando María venía, que ellos venían del templo, iban caminando, y venía ella con José, y Jesucristo se había quedado en el templo? Y María le dice a José, José, ¿dónde está Jesús? Te dije que lo cuides. Y Jesús voltean y no lo ven. Cuando lo buscan en Lucas 2:49, ¿qué dice Jesús? Cuando lo ven, ¿por qué me buscáis, mamá? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Entonces, ¿estás tú ocupada o ocupado en los asuntos de tu Padre? ¿O estás ocupado, ocupada yendo a discotecas, cervecerías, reuniéndote para hablar cosas que no tienen valor? Sentada horas de hora delante de un televisor viendo películas. ¿Qué estás haciendo? ¿Obedeciendo a Dios? ¿Estando ocupada con las cosas de Dios? Entonces, caminando alrededor del mar de Galilea, ¿se acuerdan? Enseñaban las multitudes todo el día. Y encima, ¿qué hizo? Alimentó a las multitudes cuando ellos no tenían que comer. Nosotros estamos haciendo lo mismo, alimentando, ayudando cuando alguien nos dice. Preguntémonos. En la última cena, como les dije, se levantó y lavó los pies de todos sus discípulos. En su humanidad y su humildad llegó a tal extremo que en la cruz no pensó en sí mismo. ¿Pensó en quién? Pensó hasta en el último aliento, en el último susurro. ¿Y qué fue lo que dijo? En Lucas 23:34. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí las ropas de Jesús. Qué lástima. Y con todo y con eso, el Señor dijo, Señor, perdónale porque no saben lo que hacen. Después escuchó a uno de los criminales que estaba al lado, colgando con él al lado. ¿Y qué le dijo este hombre en Lucas 23:43? Luego le dijo Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesucristo. ¿Estamos preparados ya? Y finalmente le dice a su madre, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a su madre cuando él estaba allí en esa cruz? En Juan 19:16-27 le dijo, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba a su lado, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a quién, a tu madre, tan bello. O sea, se la encomendó a él. Era tan grande el amor por su madre que él sabía, él no la quería dejar sola, sino que estuviera con ella, que la ayudara. Hasta el último minuto Jesús puso a los que le lastimaron por encima de su dolor. Imagínense ustedes. Señor, perdónale porque no saben lo que hacen. Señor, no le tomes en cuenta. Puso al ladrón por encima de la injusticia y puso a su mamá y a Juan por encima de su sufrimiento. Dios mío santo, escucha esto. Si Jesús hubiera actuado como tú, como yo, como los que estamos aquí, nunca hubiésemos ido a la cruz. Porque hubiera pensado yo en quién, en mí misma. Yo me voy allá a colgar allí, para que me escupieran, me lastimaran por todo este mundo que no agradece nada. Pero solamente lo tuvo que hacer el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y a Él sea la gloria y la honra. Amén. Y Pablo lo explica extraordinariamente en Filipenses 2:5,
Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejantes a los seres humanos. Haciéndose semejante, imagínate. Entonces la enfermedad del yo que tenemos o que tienes alguno, el yo, se cura cuando no me conformo al mundo, sino a Cristo Jesús, y me voy al lado de Cristo Jesús y me quito ese yo, que no sea yo, sino que Cristo more en mí todo el tiempo. Entonces nos parecemos a Satanás cuando vivimos para servirle, para servirnos a nosotros mismos. Nos parecemos al enemigo. Pero cuando nosotros nos parecemos a Jesús, es cuando nosotros vivimos, ¿para qué? Para servir a los demás, a los que están a nuestro alrededor, a los vecinos, a los que necesitan que le visitemos en un hospital. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, no dejemos de servir al privado, en lo privado. Vamos allá, vamos a hacerle, donde nadie quizás nos está viendo. De servir, tenemos que hacerlo en público, como en tu iglesia, para que experimentes el amor de Jesús. Sirvamos en la iglesia, ayudemos. No dejemos de servir. Y termino por último este consejo de Pablo, que dice en Romanos 15:5, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en esta vida habrá muchas cosas en las que nosotros no estaremos de acuerdo, porque realmente no vamos a estar de acuerdo con muchas cosas, y eso incluye ¿a quién? A la familia. Hay muchas cosas que en la familia misma se están tejiendo y se están tirando unos con otros, siendo de la misma sangre. Y te digo una cosa, muchas veces vamos a no estar de acuerdo. No estar de acuerdo inclusive con tu familia espiritual. ¿Y sabes por qué? Está bien y es normal no estar de acuerdo siempre. ¿Por qué? Porque al final del día vamos a estar unidos en lo único que vale la pena. ¿Y sabes qué es lo único que vale la pena aquí? Aunque no estemos de acuerdo con las cosas, es que Jesucristo murió por ti y por mí para darnos salvación y vida eterna. Eso es lo que debe de unirnos. No importa que yo no esté de acuerdo contigo en ciertas cosas, pero estoy de acuerdo contigo en que Jesús vive y que Él mora para siempre. Amén. Que si somos maduros, seamos maduros para ayudar a los débiles, no para vanagloriarnos, no para llevar a los demás y hacerlos sentir mal. No. En Romanos 15:7 dice, por tanto, acérquense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de nuestro Dios. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, acerquémonos a Él con un corazón humilde, con un corazón que diga, Señor, heme aquí, Padre Santo, heme aquí, Padre de la gloria. Estoy aquí siempre delante de ti para servirte, Señor, para seguir los pasos, Señor, que hizo tu Hijo Jesucristo. Quiero parecerme, Señor mío, cada vez más a Él. Amén. Amén. Bueno, amados, amadas de Dios, esto era lo que yo les traje en el día de hoy. Que Dios me los bendiga, me los cuide, me los guarde. Seguimos en oración por todas aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, Señor. Y por favor escríbame para orar por ustedes también. Y le pido a Dios que seamos como Jesucristo, que no andemos como mirando solamente al yo interno mío, pensando solamente en mí. Pensemos en los que nos tenemos alrededor. Necesitarán algo, necesitarán una palabra de Dios, necesitarán que los ayuden el día de hoy. Quizás están tristes y necesitan un abrazo, una sonrisa. Llamemos a la gente y preguntémosle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Amén. Bueno, vamos a
a orar para terminar esta reflexión. Y acuérdense que los lunes está la hermana Carol Colmenares, los martes está servidora, los miércoles la hermana Julia Gutiérrez, los jueves la hermana Vanessa Reich y los sábados la hermana Eunice Fariña. Amén. Así que bueno, despojémonos de todo y sigamos el camino de Dios, es el único. Yo aprendí a amarlo y amarlo más, aprendí a ponerlo en el centro de mi corazón para que nada ni nadie me dañara. Y eso es lo que estoy haciendo. Dios es bueno y misericordioso. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por tu Santo Espíritu, te doy infinitas gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, por tu deidad, Señor. Que esta palabra caiga con olor fragante, Señor mío, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor mío, por este día maravilloso, Señor. Bendice a los que están conectados y a los que se van a conectar, Padre Santo. Te doy las gracias en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Los amo mucho y nos vemos el próximo martes. Gracias.